Buenos días a todos, les damos la bienvenida al módulo 4, donde este módulo va a consistir en el estudio de antisépticos, desinfectantes, esterilización e higiene hospitalaria. En primer término, yo voy a hablar de antisépticos y desinfectantes, y a continuación en el próximo video la licenciada Mariela Moreira va a hacerlo la desinfección de alto nivel. Nos vamos a referir a antisépticos, el concepto, elección, utilización y uso. Lo mismo para desinfectantes, conceptos, clasificación de Spaulding, clasificación de desinfección y desinfección química. ¿Qué entendemos por antisepsia? Es el proceso que destruye microorganismos de piel o mucosa mediante sustancias químicas. Es importante diferenciarlo de lo que es desinfección, que es sobre objetos inanimados. Acá estamos hablando de tejidos vivos. El antiséptico es la solución química que se utiliza para realizar este proceso, es decir, para realizar la antisepsia. Destruye o inhibe el crecimiento de microorganismos sobre tejidos vivos y reduce la flora normal o la flora transitoria. ¿A qué nos referimos con esta flora? La flora transitoria es la que coloniza las capas más superficiales de la piel, se adquiere durante las actividades, por ejemplo, cuando hacemos la atención a los usuarios o tocamos superficies contaminadas. Y son generalmente los microorganismos problemas, microorganismos patógenos que se pasan al siguiente paciente y producen infecciones hospitalarias. Son fácilmente eliminables con procesos simples como por ejemplo la higiene de manos. La flora residente es la flora de colonización normal, la que se encuentra en los estratos córneos más profundos de la piel, asciende a través de la sudoración y es menos frecuente que cause infecciones. Se ha estudiado que, por ejemplo, en las manos del personal, la carga bacteriana está entre 3,9 por 10 a la 4 a 4,6 por 10 a la 6 de microorganismos, recuento bacteriano en las manos del personal de salud. ¿Y por qué tiene importancia esto? Porque siempre la contaminación precede, por ejemplo, la contaminación de la piel precede a la infección del sitio quirúrgico. Y el riesgo de infección del sitio quirúrgico va a estar en relación a el grado de contaminación por la virulencia del microorganismo en cuestión, en relación con la resistencia del huésped, es decir, con las defensas que el paciente tenga. Un poco viendo los aspectos históricos, desde antes de Cristo ya se intentaba hacer procedimientos o actividades que fueran en disminución de las infecciones. Así, por ejemplo, Hipócrates, estamos hablando de los años 460 al 377 a.C., se hacía, utilizaban en esa época el lavado de la herida con agua hervida y vino caliente. Galeno, en la época después de Cristo, 131 al 201, allí hervían los instrumentos con los que iban a manipular las heridas, es decir, con lo que iban a hacer las curaciones. Ya el médico italiano Fracastoro, en la época de 1478 a 1553, empezó a hablar de la propagación de las infecciones por contacto directo, y ahí empezó a tomarse en cuenta también lo que era la contaminación de las heridas a través de los procesos que se le hicieran. Paré, estamos hablando del año 1509-1590, comenzó con el uso de la trementina como antiséptico en las curaciones que realizaba de las heridas quirúrgicas, y obtenía mejores resultados que sus contemporáneos. Pero Semmelweis, el médico húngaro, que fue el que se le considera como un pionero dentro de lo que es el uso de antisépticos,
que propuso el uso de la solución clorada para el lavado de manos luego que un colega suyo falleciera por una infección, luego de que tuvo un pinchazo en el momento que estaba haciendo una autopsia. Él empezó a observar y vio que en las parteras, las personas, las puérperas que se atendían con parteras en su parto, tenían menos infecciones que las parturientas que lo hacían con los médicos. Y relacionó que estos médicos venían de hacer sus prácticas de las autopsias y luego atendían los partos, y era ahí donde había una transmisión de infecciones. Por lo tanto, él propuso la higiene de mano con una solución clorada y obtuvo buenos resultados. Por lo tanto, se le considera que es uno de los pioneros tanto en la epidemiología como en el uso de antisépticos con mediciones. En el momento de elegir el antiséptico, ¿qué debemos pensar? ¿Para qué se va a usar? Si va a ser un procedimiento invasivo, si va a ser un procedimiento de corta o larga duración, sobre qué área lo vamos a utilizar. La eficacia con relación al espectro microbiano, es decir, qué microorganismos suponemos que queremos eliminar con este antiséptico. ¿Cuánto demora en empezar a actuar? Si tiene actividad residual, es decir, si perdura esa actividad antiséptica. Si tiene acción acumulativa, es decir, si yo lo vuelvo a pasar, si esto mejora su actividad antiséptica. Si es aceptado por el usuario. Es importante esto porque muchas veces hay un rechazo por parte de quien va a hacer uso de este antiséptico y por lo tanto es totalmente imposible ponerlo en uso. Si es seguro, si tiene efectos tóxicos, cómo se dispensa, si es cómoda la forma de dispensarse, cómo se conserva, si tiene requerimientos de conservación, cuáles son, y si es accesible en cuanto a los costos. En cuanto a las normas de utilización, siempre antes de usar un antiséptico hay que verificar que el usuario no es alérgico. La piel debe estar limpia porque los antisépticos en general se inactivan cuando hay suciedad o materia orgánica. Como decíamos, si es el adecuado a la situación, al procedimiento que vamos a hacer. Dejarlo actuar el tiempo necesario. Hay que dejarlo secar y que comience a actuar para recién ponernos a hacer el procedimiento. Respetar la concentración recomendada, es decir, no hay que hacer diluciones del producto. Ya el producto viene en la concentración que es recomendado por el fabricante para su uso. Verificar la fecha de vencimientos. Muchas veces hemos visto, hemos sido testigos de antisépticos que están vencidos y que han quedado olvidados o hacia atrás en los estantes, y en el momento de uso siempre hay que verificar la fecha de vencimiento. Almacenarlos en forma adecuada, es decir, respetando lo que cada antiséptico requiere, por ejemplo, en cuanto a la luz, en cuanto a la temperatura. Por otro lado, también en lugares libres de polvo y suciedad. No trasvasar ni rellenar envases, esto genera contaminaciones y genera que ese antiséptico pierda su efectividad y pase a ser un problema. Y cuando se va a usar, evitar contactar el envase con piel, gasa o un instrumento en lo que lo vayamos a colocar. En cuanto a los antisépticos más usados a nivel hospitalario, contamos con el alcohol al 70, que es un buen producto como antiséptico.
desnaturaliza las proteínas, es seguro de usar, actúa, como ven allí en la diapo, sobre gram positivos, gram negativos, tiene excelente acción, buena acción también sobre virus, micobacterias y hongo, no es esporicida y tampoco tiene acción residual, así que en el momento que vamos a hacer procedimiento tenemos que pensar en esas cosas. Rápidamente empieza a actuar, ni bien se seca, se inactiva, tiene inactivación con suciedad, por ejemplo, materia orgánica, y produce sequedad e irritación en la piel si es usado con frecuencia. Otros antisépticos usados a nivel hospitalario son las biguanidas, y ahí corresponde la clorexidina en su versión jabonosa del 2 o 4% y clorexidina alcohólica de 0,5 y 2%. Actúa a través de la ruptura de la membrana celular y tiene excelente acción sobre los gram positivos, buena acción sobre los gram negativos y virus, y poca acción sobre micobacterias y hongos. Por eso puede contaminarse con hongos, hay que tener esta precaución. Tiene muy buena acción residual, hasta 6 horas. Tiene una velocidad de acción intermedia, por lo menos hay que dejarlo secar y esperar 30 segundos antes de su uso. Se inactiva fácilmente con jabones, por eso cuando se hace una antisepsia de piel hay que tener presente que no hayan quedado residuos de jabón, porque eso inactiva la clorexidina, y es tóxico en el oído y en el ojo, produce ototoxicidad y queratitis. Y hay veces cuando es usado frecuentemente en la higiene de manos puede producir dermatitis también. Otro de los antisépticos usados es la iodopovidona al 10%, que actúa a través de la oxidación de proteínas. Tiene muy buena acción sobre los gram positivos, buena sobre gram negativos, virus, micobacterias y hongos, muy poca acción residual, tiene una velocidad de acción intermedia y se inactiva fácilmente con materia orgánica. Lo que sí hay que tener en cuenta es que debe ser usado sobre piel sana, porque es tóxico sobre mucosas, por eso es que no se usa como para curación de heridas, sino estamos hablando para piel sana como antisepsia de piel. Y tiene absorción cutánea, por eso no se puede usar en los neonatos, porque tiene una acción tóxica sobre ellos, ni tampoco se puede usar en peritoneo. ¿Cuáles son las recomendaciones de uso de cada uno de estos antisépticos? Bueno, el alcohol para punciones venosas periféricas, intramusculares o cutáneas, para higiene de manos cuando contiene emolientes, es muy bueno como antiséptico de manos, pero no es recomendado para hacer procedimientos de larga duración, por lo que decíamos que tiene poca acción residual. La clorexidina jabonosa está indicada para la higiene de manos para procedimientos invasivos. No siempre tenemos que utilizar clorexidina en todas las veces que nos higienizamos las manos, por lo que decíamos de la dermatitis que puede producir. También está recomendado para el baño prequirúrgico. La clorexidina alcohólica como antisepsia quirúrgica y también como antisepsia en la realización de procedimientos invasivos, por ejemplo, en la colocación de vía venosa central. Y la iodopovidona está recomendado como antisepsia quirúrgica, que lo que decíamos anteriormente, en antisepsia en piel sana. Un poco reivindicando la función del alcohol, que decíamos que es un buen antiséptico, es seguro, lo que no tiene es acción residual. Acá les presentamos un trabajo donde lo que se busca es revisar, como dice acá, la eficacia de la clorexidina
para la antisepsia de piel y también la interpretación de las pruebas. Se realizó una revisión sistemática donde se buscaron datos y estudios en varias bases de datos. Se registraron ensayos clínicos y se extrajo los datos de allí. Se observó el uso de la clorexidina en lo que es hemocultivos, colonización, en la prevención de la colonización de catéter, en la infección del torrente sanguíneo relacionado con el catéter y en la infección de sitio quirúrgico. Allí se hizo este metaanálisis y se llegó a la conclusión de que muchos de los artículos que hacían referencia a la buena acción de la clorexidina, que sin duda la tiene, pero sobre todo estaba relacionado a la clorexidina alcohólica. Entonces, lo que se dice que la eficacia mayor de la clorexidina es cuando está en combinación con alcohol. Por ejemplo, para la antisepsia, por supuesto, de la piel sana, ¿no? Sobre todo reivindican esto, ¿no? Que esta combinación de clorexidina y alcohol es donde hay un mayor efecto. La clorexidina sola no sería tan efectiva. Otro estudio que pone en comparación la eficacia del gluconato de clorexidina al 2% en comparación, la clorexidina alcohólica, gluconato de clorexidina alcohólica al 2% comparado con iodopovidona al 10%. Este estudio se hizo en un hospital pediátrico de tercer nivel, donde se midió en la toma de la antisepsia, en la toma de hemocultivos, usando en los meses pares se utilizaba clorexidina y en los meses impares se utilizaba povidona iodada al 10%. Se tomaron en total 1.269 muestras de hemocultivos en un total de 821 pacientes. Y lo que se observó es que la contaminación de los hemocultivos usando la iodopovidona era de 3,21, con un intervalo de confianza del 95% entre 2 y 4,87%. Y cuando se utilizaba la clorexidina alcohólica al 2%, la contaminación del hemocultivo era de 2,28, lo que daba una P que no fue significativo, porque la P es de 0,31, y igual ellos concluyen que sería de elección la clorexidina alcohólica para reducir la contaminación de los hemocultivos en relación con utilizar iodopovidona. Ninguna de las soluciones antisépticas dio reacciones adversas y el microorganismo más común aislado en la contaminación de los hemocultivos fue el estafilococo coagulasa negativo. Ellos igual recomiendan entonces para hacer un hemocultivo como antisepsia de piel, clorexidina alcohólica al 2%. Acá les traemos una revisión sistemática realizada para observar la antisepsia en cirugías limpias contaminadas. Se hizo una revisión sistemática donde se identificaron 6 estudios que contienen un total de 5.000 pacientes
Y a la conclusión que llegan es que la clorexidina redujo la infección del sitio quirúrgico en comparación con la povidona, con una PSI significativa de 0.019, por lo tanto recomiendan en el caso de cirugías limpias contaminadas el uso de clorexidina en lugar de iodopovidona como antiséptico de piel. Bueno, un poco ahora viendo el tema de desinfectantes, que entendemos por desinfección y lo que decíamos al principio de la ponencia, la diferencia con la antisepsia, que estamos hablando de tejidos vivos. Acá en desinfección estamos hablando que es un proceso físico o químico de destrucción de microorganismos patógenos, excepto las esporas, de superficies o de objetos ambientales. Y el desinfectante es el producto químico que se utiliza para este proceso. ¿Cuáles son las propiedades de un desinfectante ideal? Que por supuesto ninguno lo cumple todas estas propiedades, pero sí debemos conocerlas. Debe tener un amplio espectro de acción antimicrobiana, rápidamente debe producir la muerte microbiana, no ser afectado por factores del medio ambiente. Por ejemplo, debiera ser activo en presencia de materia orgánica, compatible con detergentes y jabones o con otros químicos, cosa que no es así. Que no sea tóxico, es decir, que no sea irritante ni para quien lo va a utilizar, ni para el paciente, compatible con todas las superficies, es decir, que no deteriore los plásticos, no corroa los metales, sin olor, por lo menos debe tener un olor suave o ser inodoro, económico, es decir, costo-beneficio, y en cuanto también al rendimiento y a la seguridad, estable en la concentración y en la dilución, es decir, que no se evapore, que no pierda la concentración cuando se va a usar. Debería tener también propiedades de limpieza, ser fácil de usar, es decir, que no sea complejo para realizar las diluciones, para el tiempo de exposición del producto, que sea rápidamente se entienda cómo se debe utilizar y no provocar confusión en el usuario. Tener efecto residual no tóxico sobre las superficies, para que cuando se tome contacto no provoque irritación, mucosas o efectos que no son los deseados. Y soluble en agua como protección del medio ambiente, es decir, que no sea nocivo para el medio ambiente, que el producto no sea tóxico y que se descarte fácilmente. Hay factores que afectan la desinfección, más allá del desinfectante ideal, como por ejemplo la concentración. Es importante utilizarlo en la concentración de uso recomendada por el fabricante y en la concentración que nosotros queremos obtener. Dejarlo actuar, es decir, tiene que ser el tiempo de exposición de la superficie con el desinfectante, el propuesto por el fabricante. También es afectado por la materia orgánica, es decir, si hay presencia de materia orgánica, en general los desinfectantes pierden su acción, por lo tanto debe estar la superficie limpia. Tiene relación también si existe biopelícula, lo que llamamos el biofilm. En estos casos el desinfectante no puede penetrar en esta película y por lo tanto no tiene acción. Esto sobre todo se da en los lúmenes. También las características físicas y químicas del ambiente o del artículo. Hay muchos artículos que tienen ranuras, que son difíciles de lograr la limpieza, que tienen lúmenes pequeños, y acá entonces el desinfectante también tiene dificultades para actuar. También tiene que ver con lo que es
temperatura, las temperaturas del ambiente, que también pueden alterar el desinfectante. Y con la resistencia propia del microorganismo. Que esta resistencia, como les muestra la diapo, yendo de mayor a menor, lo más resistente que tenemos son los priones, seguido por las bacterias, y así va hacia lo que es menos resistente, que son los virus grandes con envoltura, como por ejemplo el virus del VIH y de la hepatitis B. Entonces, teniendo en cuenta la clasificación de la desinfección, nos referimos que hay 3 tipos de desinfección, que es de bajo nivel, de nivel intermedio y de alto nivel. La desinfección de bajo nivel destruye algunas formas vegetativas de las bacterias, algunos virus y hongos, pero no micobacterias y esporas, es decir, muy poca cosa. De nivel intermedio estamos hablando que elimina las micobacterias, las bacterias en estado vegetativo. Si se acuerdan, las micobacterias estaban en tercer lugar de resistencia. Las bacterias en estado vegetativo, la mayoría de los virus y hongos, pero no las esporas. Y la desinfección de alto nivel destruye todos los microorganismos, pero no garantiza la eliminación total de las esporas, es decir, que puede quedar algún número de esporas. Como lo dice Rutala, los dispositivos o en los procedimientos invasivos, los dispositivos que se utilizan, o ya sea un dispositivo o instrumento quirúrgico, debe ser estéril cuando toma contacto con un tejido o con las mucosas. El nivel de desinfección o esterilización depende del uso provisto del objeto. Y la limpieza siempre debe preceder a la desinfección de alto nivel y a la esterilización, y también a la desinfección de nivel intermedio. Eso ya lo mencionamos, diciendo que los desinfectantes pierden su acción frente a la materia orgánica o a la suciedad. En el año 1968, un médico norteamericano, Spaulding, realizó el primer estudio racional sobre desinfección, atendiendo al riesgo de infección en pacientes derivados del uso de un instrumento. Y entonces hizo esta clasificación y que la vamos a ver en la siguiente diapo. Y tenemos que tener presente que no todos los elementos que serán utilizados en la atención del paciente requieren estar estériles, sino que la utilización del instrumento, es decir, el área donde se va a utilizar este instrumento, va a definir el nivel de desinfección que requiere. Así fue que clasificó Spaulding a los elementos de uso médico como no crítico, semicrítico y crítico. El instrumento no crítico es aquel que toma contacto con la piel intacta. Ejemplo fácil es el manguito de presión, la camilla, la cama. Esto requiere un nivel de desinfección mediano o de bajo nivel. Los artículos semicríticos son los que toman contacto con la mucosa o la piel no intacta. Y acá están los endoscopios flexibles, los laringoscopios, que requieren desinfección de alto nivel. Ahora esta clasificación que sigue vigente está complejizada porque hay instrumentos que son de uso semicrítico, pero en realidad se transforman en crítico, por ejemplo, cuando se hace una biopsia, es decir, ya ahí más que el contacto con la mucosa, ya estaríamos hablando que está en contacto con tejidos estériles al hacer la biopsia. Por eso no entrarían, es difícil catalogarlos
en donde se colocaría, pasarían a ser de semicríticos a críticos. Y bueno, los instrumentos críticos son los que son introducidos en torrentes sanguíneos o en zonas estériles del cuerpo, como son los instrumentos quirúrgicos, los catéteres vasculares, los catéteres vesicales, y se necesitan utilizar estériles. ¿Cuáles son los desinfectantes químicos de nivel intermedio que utilizamos a nivel hospitalario, en el medio hospitalario? El alcohol, que si bien ya lo mencionamos como antiséptico, también tiene una acción desinfectante, desnaturaliza las proteínas, como lo dijimos antes, no es esporicida, pero tiene buena acción sobre micobacterias y hongos, y se afecta por la materia orgánica. Puede alterar los plásticos y los lentes porque los endurece y los opaca, y está recomendado para el uso en superficies pequeñas y artículos semicríticos y no críticos, de acuerdo a la clasificación que vimos anteriormente. Otro de los desinfectantes utilizados son los amonios cuaternarios de cuarta y quinta generación, que son limpiadores desinfectantes, desnaturalizan las proteínas, inactivan las enzimas y producen rotura de la membrana de los microorganismos, y tienen una acción bactericida, fungicida y virucida, y se afectan poco en presencia de materia orgánica porque tienen una acción de limpieza. Son limpiadores desinfectantes. Son compatibles en general con casi todas las superficies y tienen la contra de que pueden contaminarse con gram negativos. Se utiliza para el saneamiento ambiental, es decir, para limpieza y desinfección ambiental. Y los productos liberadores de cloro serían los otros desinfectantes, que son alteran las proteínas de la bacteria, de la permeabilidad celular, y producen daño en el ADN del microorganismo. Tienen un amplio espectro microbicida, y como contrapartida son inestables, se inactivan con materia orgánica, por lo tanto la superficie tiene que estar limpia y enjuagada, libre de jabones. Corroe los metales, por lo tanto no está recomendado para el uso sobre superficies metálicas. Y es de fácil evaporación si quedan a la luz, al calor o destapados. Y son irritantes, sobre todo el hipoclorito más que cloro orgánico, por el olor. Se utiliza para la desinfección de superficies y para artículos que no sean críticos. Acá tenemos las dos versiones del cloro, ¿no? El hipoclorito y el cloro orgánico. Cualquiera de los dos pueden utilizarse como desinfectantes. La ventaja que tiene el cloro orgánico, que al venir dosificado es más fácil lograr las diluciones adecuadas si colocamos la cantidad de pastillas que están recomendadas. Y el hipoclorito es más difícil porque se evapora más fácil, pierde su actividad más fácil y es más difícil lograr la concentración, porque ya que hay que estar midiendo, y muchas veces esto lo hemos visto en la práctica, que cuesta que los funcionarios utilicen las medidas correctas y no pongan un chorro a libre elección. Cuando vamos a utilizar una dilución de cloro, para lograr la dilución que queremos, se utiliza la siguiente fórmula. Volumen, que sería el volumen en litros de lo que vamos a preparar, las partes por millón que queremos obtener, la concentración, dividido la concentración del producto original por 10. Así, por ejemplo, si queremos preparar para un litro de agua y tener 1000 partes por millón, que es lo recomendado para la desinfección rutinaria,
y nuestro producto originalmente es del 10%, que en general es como viene el cloro, el hipoclorito, lo que utilizamos es volumen, que sería 1 litro, por parte por millón, en este caso, en el ejemplo sería 1000, dividido la concentración, que sería 10 por 10, es decir, dividido 100, y nos da un resultado de 10 centímetros, es decir, que en una presentación comercial del 10% para obtener 1000 partes por millón, que es para la desinfección rutinaria, debemos poner por cada litro de agua 10 centímetros cúbicos. Así, por ejemplo, para 2000 partes por millón, que es cuando utilizamos, por ejemplo, en la desinfección rutinaria en caso de paciente con Clostridium difficile, 20 centímetros, pensando en la misma presentación comercial, y 5000 partes por millón, que es lo que utilizamos cuando hacemos la desinfección terminal al egreso de un paciente que tiene Clostridium difficile, 50 centímetros. Perdón. Recordar que cuando estamos hablando de 5000 partes por millón, estamos diciendo que estamos con una solución al 0,5%. 1000 partes por millón, 0,1%, y 2000 partes por millón, 0,2%, porque se puede encontrar de cualquiera de las dos maneras. Decirles también que el cloro orgánico, dependiendo de la concentración que tengan las pastillas, es la cantidad de pastillas por litro de agua que recomienda el fabricante que se debe colocar para obtener estos porcentajes de dilución. Bueno, por aquí vamos terminando lo que tiene que ver con desinfección, y en el próximo video, a cargo de la licenciada Moreira, se va a hablar de la desinfección de alto nivel. Muchas gracias, que tengan buenos días.